¿Alguna vez has oído hablar del collar de bandera o collar de palo? Este objeto es un atributo fundamental de los paleros y no solo es un amuleto de protección, sino que es un elemento clave en los trabajos de magia y en zaras. Representando a diferentes fuerzas naturales, este collar otorga a su portador el poder y la capacidad de controlar y tener mando sobre los espíritus. Tanto hombres como mujeres pueden usarlo, pero de diferentes maneras. En este podcast, descubrirás la importancia del collar de bandera en la regla de palo y cómo su uso puede ser esencial para aquellos que realizan trabajos fuertes en la práctica de la magia. Prepárate para adentrarte en el mundo mágico del collar de bandera y descubrir por qué es considerado un objeto sagrado y poderoso. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. El collar de bandera es un objeto ritual en la religión del palo mayombe que se utiliza para representar la presencia del empungo en el mundo físico. Está hecho de cuentas de colores específicos que representan a los empungos y se usa para realizar ceremonias y rituales en los que se llama a los empungos para que presten su ayuda y protección. El collar de bandera también puede estar compuesto por elementos naturales como semillas, piedras y metales, cada uno de los cuales tiene un significado simbólico específico dentro de la religión. Además, el collar puede incluir amuletos y otros objetos que se consideran sagrados dentro de la tradición. El collar de bandera es un atributo fundamental de los paleros. Además de ser un amuleto de protección, es un elemento clave en los trabajos de magia y en zaras. Este objeto representa a los diferentes muertos, engangos, engangas, empungus y fuerzas naturales, y su portador es capaz de controlar y tener mando sobre los espíritus. El collar está formado por una serie de cuentas de diferentes colores, cada una de las cuales representa a un empungo específico. Los colores de las cuentas se basan en la bandera que representa al empungo que está asociado al fundamento o munanzo. Tanto hombres como mujeres pueden portar el collar, pero deben usarlo de diferentes maneras. Los hombres lo llevan desde el hombro izquierdo cayendo en la cadera derecha, mientras que las mujeres lo hacen de manera opuesta. El collar también es utilizado por iniciados en palo mayombe y por cualquier persona a la que se le haya entregado como resguardo o protección. En las misas espirituales, el collar de bandera evita que espíritus demoníacos o malévolos nos sorprendan y pasen por nosotros. Además, es esencial para aquellos que realizan trabajos de limpias y recogimientos y cualquier otro trabajo fuerte en palo. Este objeto es poderoso y tiene la capacidad de dar fuerza a su portador para salir triunfante en cualquier problema o situación. Si bien su uso es común en la regla de palo, también es utilizado por otros practicantes de la magia. El collar de bandera es un objeto muy importante en el palo mayombe y su preparación y uso son considerados sagrados y altamente respetados dentro de la religión. Es una representación física de los empungos y se utiliza para comunicarse con ellos y para obtener su ayuda y protección en la vida cotidiana. En definitiva, el collar de bandera es un objeto sagrado y poderoso en el mundo de la magia.
te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.